Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Primero que nada, importantísimo que me presente con ustedes, la gran mayoría no me conoce. Mi nombre es Carolina Quiroz Ferlini, yo soy licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica. Trabajo hace casi 10 años para una universidad pública del país, desde el área de la psicología educativa, y también trabajo en psicoterapia desde el año 2014. Atiendo a población infanto-juvenil y adulta mayoritariamente, aunque en algunos casos he atendido también a población adulta mayor. Trabajo terapia individual y terapia de pareja. Terapia de familia no la trabajo. Trabajo desde un enfoque cognitivo-conductual. Esto significa que es una terapia basada en evidencia científica. Todo es estudiado y se ve que realmente tenga efectividad en el apoyo que se le da a la persona que uno tiene enfrente, que es importantísimo cuando lo abordamos desde la psicología. También tengo capacitaciones en lo que es el análisis funcional de la conducta, en intervención en autolesiones y conducta suicida, con género y población LGTBIQ y más. ¿Por qué creemos que es importante hablar de duelo y qué es realmente el duelo? Y esto es algo que nos genera muchísimas dudas, porque cuando pensamos en duelo, inmediatamente en lo que pensamos es en que alguien murió. Y entonces el duelo solo lo vivenciamos cuando alguien muere. Sin embargo, el duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida. Y cuando hablamos de una pérdida, podemos hablar efectivamente de una muerte, de una persona o de un animal, de un cambio domiciliar, de un cambio de trabajo, el nacimiento de un hijo, por extraño que nos parezca, también implica un duelo, porque es la pérdida de todo un sistema que traíamos antes, así es que con el nacimiento de un bebé, todo eso cambia y gira en función del bebé. También tenemos o podemos experimentar duelos claramente frente a la pérdida de una relación de pareja, y un sinnúmero más de situaciones pueden generarnos un duelo si implican también un cambio drástico en nuestra vida. Esto es importante abordarlo porque los seres humanos no estamos habituados a los cambios, y mucho menos si estos cambios implican la pérdida. Si vamos hacia peor o hacia lo que consideramos peor, esto nos va a generar caos. También vivimos entre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Anhelamos el pasado, nos preocupamos por el futuro y pocas veces estamos realmente en el momento presente. También es muy difícil que como seres humanos preveamos que las situaciones de la vida pueden cambiar de forma abrupta. Entonces, también sucede que no estamos preparados cuando ciertas situaciones vienen. Generalmente, cuando son situaciones especialmente relacionadas con la muerte, nos da miedo enfrentarnos a la realidad de que es algo para lo que únicamente hay que estar vivo. Entonces no estamos preparados muchas veces ni emocional ni económicamente, y eso, aparte de tener todas las consecuencias emocionales que implican la muerte, también va a tener muchísimas consecuencias a nivel de el estrés y la angustia económica que nos genera. También nos atemoriza muchísimo pensar que a nuestro alrededor todas las cosas en algún momento van a llegar a su fin. Ok, bueno, les contaba qué situaciones podían desencadenar un duelo. También, dentro de las que no mencioné, está el cambio de un estatus profesional, un proceso de enfermedad o de merma funcional, de pronto un accidente y quedamos paralizados, o nos diagnostican alguna enfermedad que nos deteriora a nivel cognitivo. Eso implica un duelo tanto para la persona que lo sufre
como para las personas que le rodean, el nacimiento de un hijo y también la muerte de un hijo, inclusive cuando este hijo aún no ha nacido, e inclusive en procesos de infertilidad, cuando ya la pareja sabe que por alguna razón no pueden concebir naturalmente un hijo, esto también implica un proceso de duelo que muchas veces requiere acompañamiento profesional. ¿Qué podemos entonces esperar de este proceso? Bueno, hay dos teorías, y si bien una de estas, la primera de la que vamos a hablar, está relativamente desactualizada, me parece muy importante que la mencionemos porque a nivel médico y psicológico todavía hay muchos profesionales que trabajan con ella. Y entonces el conocerla y entenderla también nos puede ayudar a gestionar todo lo que venga junto con la teoría. Esta primera fue escrita por Elizabeth Kubler-Ross en 1969 y ella propone que el duelo se vive en 5 etapas. Entonces ella nos habla de negación, de ira, de negociación, de depresión, que en realidad el término correcto sería tristeza, porque la depresión es otra cosa, y finalmente nos habla de un proceso de aceptación. Esto fue en 1969. Posteriormente, entre los años 80 y 90, William Worden nos propone en realidad que las personas dolientes tienen que cumplir con una serie de tareas. En comparación a Elizabeth, que nos decía, hay etapas inamovibles que todos tenemos que vivir y vivenciar, Worden nos habla, hay tareas que el doliente tiene que realizar para poder salir de la situación en la que está. En pocas palabras, Worden pone la responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestras emociones, la forma en que pensamos y también cómo actuamos. Él nos habla de aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que eso que teníamos ya no está. Trabajar lo que son nuestras emociones y nuestro dolor, que es completamente normal que las tengamos y que experimentemos un profundo dolor. Tenemos que aprender a adaptarnos en un medio en el que el fallecido está ausente, aplicándolo a otros contextos, un medio en el que mi ex esposo ya no está, en el que mi trabajo y mi estabilidad económica ya no están, en que la mascota con la que viví tantos años ya no está, etc. Entonces es adaptarnos a ese medio en donde falta algo primordial para nosotros. Y finalmente, que recoloquemos emocionalmente al fallecido o al ex esposo o al trabajo y continuemos con nuestro camino y con nuestra vivencia. Ya entrando un poquito más a fondo en cada uno de los modelos, iniciamos con el de Elizabeth. Ella nos habla de negación, perdón, y nos dice que normalmente cuando la pérdida se da de forma abrupta, nuestro primer impulso es negarlo. Aquí podríamos decir, bueno, pero es que si yo vengo preveyendo un proceso de enfermedad terminal en mi familiar, pues obviamente he tenido mucho tiempo para elaborarlo y no lo voy a negar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos, el modelo Kubler-Ross ya no se ajusta tanto a lo que en realidad sucede, porque no en todos los casos va a haber negación, pero lo correcto es pensar, bueno, van a haber situaciones particulares en las que se puede experimentar esto. Por ejemplo, en una infidelidad, es algo abrupto, algo que tal vez no veías venir, de pronto te diste cuenta, esa infidelidad genera negación, no es posible, estoy equivocado, estoy equivocada, me lo estoy imaginando. De pronto la pareja decidió irse de un día para otro y aunque lo haya venido planeando, simple y sencillamente para nosotros es una sorpresa, entonces lo negamos. Una muerte por accidente, una muerte gestacional que jamás nos imaginamos que podría suceder, bueno, ahí está. En ese momento, el que nosotros tengamos que asimilar, todo ese cúmulo de información que llega a nosotros, aunado a todas las decisiones vitales que
tenemos que tomar en ese momento particular, genera una gran carga emocional que puede terminar haciéndonos sentir abrumados. Por lo tanto, tenemos que comprender que es posible, factible y también muy entendible que neguemos que eso nos está ocurriendo en ese momento en particular. La negación, en este caso, es un mecanismo de defensa, algo que nos protege del dolor y es una estrategia de supervivencia frente a todas las decisiones que hay que tomar en ese momento particular. Una mamá que se está recién divorciando no puede permitirse derrumbarse, especialmente si tiene hijos pequeños. Una persona que perdió a su hijo en un accidente no puede permitir derrumbarse porque tiene que hacer todos los trámites para un entierro. Una persona que perdió su trabajo no puede permitirse derrumbar porque necesita establecer mecanismos de urgencia para salir económicamente adelante. Entonces, claro, ¿verdad? En este momento la negación es lo que nos salva, lo que nos sostiene y lo que nos ayuda y nos guía hacia toma de decisiones instantáneas. No podemos, como decir, no importa, resuelvo esto luego, no es que tengo que resolverlo ya. Y la única forma a veces es separándome de lo que está sucediendo y negándolo para tomar decisiones rápidas y muy racionales. La siguiente etapa de la que nos habla Elizabeth es la ira. Aquí tenemos que comprender también que es esperable que sintamos enojo, pero tampoco es obligatorio que lo sintamos. No es que, qué extraño, yo nunca me sentí enojado o nunca sentí un fuerte sentimiento de ira hacia esa pérdida, entonces es que estoy mal. No, no necesariamente. O sea, todos y todas enfrentamos la vida, las emociones y etcétera, de formas muy particulares. Entonces, si estamos experimentando ira en un momento particular de nuestro duelo, esta se puede dar, cuando dejamos de negar la realidad sobre la pérdida que tuvimos. Y se puede manifestar como un enfado con el mundo, con todo lo que nos rodea, con la persona que se fue, con el trabajo en donde me despidieron, con la persona que murió. O sea, yo puedo enojarme con la situación específica, puedo enojarme con la persona que perdí e inclusive puedo enojarme conmigo misma o conmigo mismo. O sea, porque de pronto no me cuidé lo suficiente o de pronto no atendí lo suficientemente bien las necesidades de esa persona en vida y ahora que ya murió, ¿cómo es posible que haya sido tan malagradecida? ¿Verdad? Etcétera. Se pueden dar todos estos pensamientos ligados a una gran sensación de ira hacia nosotros mismos o hacia lo que está afuera. En estos casos es muy común también que se sienta que lo que sucedió es injusto, aun cuando de acuerdo al tipo de pérdida que hayamos tenido, esta podría tratarse de un proceso natural, tanto como la vida misma. Lo aconsejable en esta etapa de ira es expresar los sentimientos, evitar reprimirnos. Muchas veces manejamos esta concepción errada, pero social al fin y al cabo, por ejemplo, de que es que el muerto era perfecto, ¿verdad? Y en medio de un funeral decimos, no es que siempre fue tan bueno y siempre fue tan cariñoso y siempre, ¿verdad? Y todo lo positivo lo sacamos ahí, pero nunca le reconocemos ni a los demás ni a nosotros mismos los fallos humanos que haya podido tener esa persona. Fallos que tal vez a nosotros nos lastimaron, nos molestaron, cosas que quedaron ahí inconclusas, a la pérdida de ese familiar o a la separación de la pareja o frente a la pérdida del trabajo. Y entonces, al no aceptarnos a nosotros mismos, que esas situaciones están ahí, que nos lastimaron, que nos hicieron sentir molestos, tristes, inadecuados, lo que hace es que nos sostiene en ese estado de enojo y no podemos terminar de procesar la pérdida. Por eso es que es importantísimo que evitemos reprimir estas emociones por más inadecuadas que nos parezcan, porque en realidad no existen emociones adecuadas o inadecuadas, simplemente son emociones.
Algunas son más placenteras que otras, pero todas son válidas y necesarias de ser expresadas. Hay otro tema del que nos habla Elizabeth, que es la negociación. Ella dice que en la fase de negociación empezamos a contactar con la realidad de que hemos perdido a alguien. En este momento se empiezan también a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Claro está que con la muerte de un familiar es muy difícil empezar con estas negociaciones. Sin embargo, algunas personas desde sus creencias religiosas o espirituales pueden sentir que si le rezan mucho a su ser superior pidiéndole una segunda oportunidad, pueden de alguna forma reivindicar lo que sucedió. Difícil considerarlo si ya la otra persona está muerta, pero si lo consideramos en otros procesos de duelo, como por ejemplo es que si yo hubiera hecho las cosas diferentes, si me da una segunda oportunidad a mi expareja, podemos volver a intentarlo y esto puede funcionar y entonces empiezo a hablar con mi ser superior y hablo con mi pareja y hablo con mi terapeuta y le digo a todo el mundo que es que por favor una segunda oportunidad, que negociemos y etcétera, ¿verdad? O cuando a alguien se le diagnostica también una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento a pesar de que ya se le dijo que no hay una cura posible. O quien cree que podrá efectivamente recuperar una relación de pareja si comienza a comportarse de maneras diferentes a pesar de que la pareja tal vez ya le haya dicho, no, mira, es que no hay más, no vamos para más, esto no va a funcionar y la persona se queda ahí pegada en la negociación, en por favor intentémoslo, intentémoslo, intentémoslo. La otra etapa, esta es la cuarta, nos habla de la tristeza. El asunto es que a medida que el duelo avanza y vamos dándonos cuenta de la realidad de la pérdida que hemos sufrido, comenzamos a contactar y a conectar con lo que realmente significa el que ese ser amado, ese trabajo, esa mascota, etcétera, ya no esté ahí. Empezamos a darnos cuenta de esta ausencia emocional y esto se puede manifestar de diversos modos. Entre esos podemos tener pena, nostalgia, podemos tender a aislarnos socialmente, a tener pérdida de interés en lo cotidiano y aunque a esta fase se le denomina depresión, lo correcto sería decir que es pena o tristeza para que pierda así la connotación patológica, porque para que exista un proceso realmente depresivo, tienen que darse tres condiciones, que es la anedonia, perdón, ahí, por aquí tengo el forro porque son tres palabras y no quiero que se me vayan. Son la anedonia, la apatía y también, ya les digo, ¿cuál es la otra? Anedonia, apatía y astenia. Cuando hablamos de astenia, lo que estamos hablando es de un cansancio terriblemente profundo. No hay forma, yo puedo dormir, puedo tratar de comer bien, puedo tratar de, aunque no duerma mucho, descansar físicamente, pero aún así siento como un peso en el cuerpo y es que no levanto y no levanto y no levanto y totalmente, ¿verdad? Caído, como dicen. La apatía es en general la falta de motivación que tenemos para hacer las cosas. Es que de pronto me falta motivación para levantarme de la cama e ir a trabajar o de pronto me falta motivación para realizar mis actividades de aseo básico, etcétera. Y la anedonia es la falta de alegría. O sea, ya en este momento, nada de lo que antes me producía placer me lo produce ahora. Y entonces se tienen que dar estas tres condiciones sumadas a otros criterios adicionales y tienen que sufrirse durante al menos 2 semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros hablamos dentro del proceso de duelo de una depresión, estamos igualmente diciendo que el proceso de duelo, perdón, es una enfermedad y el duelo no es una enfermedad. El duelo es un estado emocional por el que todas las personas vamos a pasar alguna vez en nuestra vida, pero no necesariamente todas las personas que pasen por un proceso de duelo
también van a desarrollar una depresión derivada de la pérdida que sufrieron. Finalmente, Elizabeth nos habla de la aceptación. Y aquí es cuando ya se supone que hemos llegado a un estado de calma que se asocia a la comprensión, no solo desde lo racional, sino también desde lo emocional de la muerte y de otras pérdidas. Y empezamos a entender que son inherentes a la vida, que lastimosamente las vamos a vivir, aceptamos que eso que perdimos ya no va a regresar y podemos, en este caso, aplicar la metáfora de una herida que cicatriza. Me corté, la cortada sangró mucho, me dolió montones, requerí suturas, tuve que cuidarla durante un tiempo específico para que la herida sanara, pero la herida sanó y ya me dejó de doler. Puedo verme la cicatriz, recordar cómo me hice esa herida, pero ya la cicatriz no me duele. Entonces, a eso se refiere con la aceptación. Recuerdo el pasado, recuerdo lo que me hizo sufrir esa situación, pero ahora actualmente ya solo lo recuerdo, no lo recuerdo con dolor. Es importante entender también que aunque el duelo es un proceso personal, también tiene una importante vertiente social. Entonces, en este sentido, todas las culturas desarrollan formas para canalizar el dolor a través de lazos comunitarios, compartir el dolor con los otros y con elaboraciones simbólicas que a menudo dan un sentido de trascendencia a la pena. Entonces, entendemos que muchas personas, por ejemplo, cuando se divorcian, lo que hacen es que los amigos o las amigas llegan a acompañarlos y les dicen, vamos, salgamos a pasear, salgamos a comer, celebremos la nueva libertad, ¿verdad? Es una forma que tienen para ayudar y apoyar socialmente a la persona que está doliente por la reciente pérdida de su matrimonio, de su relación de pareja. En casos de muerte se establece, por lo menos desde la religión judeocristiana, lo que son los ritos de la misa, del novenario, de la vela, etcétera, ¿verdad? Son ritos que nos permiten ir haciendo todo el proceso de acompañamiento del muerto, pero más que nada el acompañamiento de nosotros como dolientes, y que nos van llevando y transitando por el camino hasta que logremos irnos dando cuenta de que lo que estamos viviendo realmente nos está pasando. Esto es lo que nos plantea la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Como ustedes pueden ver, la teoría se plantea muy desde las etapas. Entonces, las personas dicen, bueno, sí, es que tengo que primero vivir la negación, después tengo que vivir la ira, después tengo que vivir la depresión, después tengo que, ¿verdad? Y es como si pensaran, tengo que durar 1 mes, 2 meses, 6 meses en cada uno de los procesos. Y si no lo pasé, entonces ya tengo algo mal. Y si no duré tanto tiempo, es que no lo estoy haciendo bien. O si llevo más de 1 año, entonces ya estoy enfermo y tengo que buscar ayuda. Y no, ¿verdad? El duelo es como una montaña que sube y baja una y otra vez. Van a haber momentos en los que podamos experimentar ira, en otros tristeza, en otros lleguemos a negarlo todavía, en otros empecemos a aceptarlo y de pronto al día siguiente estamos otra vez tratando de negociar con la vida al recuperar eso que perdimos. Entonces no podemos hablar de que son etapas o momentos específicos, sino que como seres humanos cambiantes podemos experimentar todas estas sensaciones, estas emociones, estos pensamientos juntos, ¿verdad? De pronto puedo estar muy bien y a los 5 minutos me acordé de algo que me hace volver a sentirme terriblemente triste por la pérdida. ¿Qué pasa? Que muchos psicólogos, psiquiatras, médicos en general y la población, la sociedad, en términos generales, este es el modelo que conocen. Y entonces es el modelo con el que miden qué tan sano está llevando uno la pérdida. Tenemos que empezar a salirnos de la idea de las etapas como periodos específicos que tenemos que transitar
a pensarlo desde las tareas, que es lo que nos habla William Gordon. Él nos habla, ¿verdad? Les decía al principio, de 4 tareas. La primera es que aceptemos la realidad de lo que estamos perdiendo. En este sentido, una persona puede negar el hecho de lo que vivió, creyendo que todo volverá a ser como antes. Puede evadir el significado de lo sucedido con justificaciones como es que no era un buen esposo o no era el mejor trabajo del mundo tampoco, ¿para qué sufro por esto? O es que no valió la pena que siguiera intentando sacar esa maestría o sacar esa carrera, la verdad es que mejor me quedo donde estoy. También es posible que niegue que lo que sucedió sea irreversible y que desarrolle expectativas como ya verás, es que vamos a tener otra oportunidad, solo es que está muy enojado, hay que dejarlo que se calme. O nos reuniremos en el cielo cuando se trata de la pérdida, ¿verdad? Nos proyectamos hacia el futuro diciendo, bueno, pero es que no importa, hoy se fue, pero yo sé que eventualmente lo voy a ver. Entonces, no me duele, porque algún día yo también me voy a morir y voy a ir a acompañarlo, o voy a ir a acompañarla. En esta tarea, ¿verdad?, del doliente, los rituales resultan de gran ayuda, entonces, para que nosotros logremos aceptar la pérdida que estamos experimentando en ese momento. Estos rituales nos ayudan a contactar con la realidad, a que identifiquemos que el ciclo se terminó, aunque no nos guste, y que alguien se ha ido para siempre de nuestro lado. Porque bueno, también sucede cuando perdemos una relación de pareja. Son pocos los casos en los que de pronto quedas como buen amigo de tu pareja o mantenés un contacto con tu expareja si tienen hijos en común, ¿verdad? Y bueno, sí o sí hay que mantener ese contacto, pero no necesariamente ese contacto implica que la relación de pareja como tal, que lo que se formó en algún momento, va a seguir ahí o que va a regresar. Entonces, parte de estos rituales nos ayudan a ir entendiendo que lo que teníamos antes ya no lo vamos a volver a tener, no lo vamos a recuperar. Los rituales son todas aquellas acciones entonces que realizamos con un valor simbólico para despedir a alguien o para cerrar etapas. Los ejemplos de esto son, como les decía ahora, ¿verdad? La vela o la misa en el caso de las personas católicas. Creo que las personas cristianas de otras denominaciones también lo hacen. El entierro en sí, el que escribamos cartas, el que dejemos volar globos, el que realicemos un evento de despedida ante una jubilación o ante un cambio de etapa, inclusive los procesos de graduación de las diferentes etapas escolares son rituales de despedida porque abandonas un periodo particular de tu vida. La graduación de kinder marca el final de la etapa preescolar, el final de la niñez, de la niñez temprana, para darle paso al proceso de escolarización y la niñez intermedia. Después, cuando llegas a sexto, es igual la despedida de la etapa de la niñez para decirle hola a la etapa de la adultez. Lo mismo sucede cuando nos graduamos de quinto año o sexto año en el caso de los técnicos, y lo mismo sucede cuando nos graduamos de los procesos de universidad. Son rituales que nos ayudan a que comprendamos que una etapa de nuestra vida terminó y que estamos por empezar una nueva. La tarea 2 hace relación a trabajar lo que son las emociones y en general el dolor que nos genera la pérdida. En este caso es importante reconocer, trabajar y atender todas las manifestaciones que tenemos del duelo. Podemos experimentar dolor emocional y físico, cambios conductuales y cambios en la forma en la que pensamos, en la forma en la que dormimos, en la forma en la que comemos, etc. En este caso, si la persona trata de evitar o suprimir estas manifestaciones, es más probable que el curso del duelo se intensifique y se prolongue. Entonces, de ahí podemos encontrar personas que tal vez hace 2 años perdieron su trabajo y siguen sufriendo por esa pérdida,
o que hace relativamente bastante tiempo perdieron una mascota y aún no lo superan, o perdieron un familiar y les cuesta muchísimo aceptarlo, y muy probablemente la razón o la raíz de eso esté que en los momentos de mayor dolor, en lugar de aceptarlo, reconocerlo y decirse a sí mismo o a sí misma, estoy sufriendo, lo que hicieron fue hacerlo a un lado. En este caso, tengo aquí a mano que recuerde el caso de una amiga con la que contacté recién hace poco. Llevamos más de 10 años de no hablar, habíamos perdido el contacto, y me cuenta que su hija murió en el año 2020 por un tumor cerebral, pero que ella no ha tenido tiempo para derrumbarse. Ella quedó al cuidado de sus dos nietos, una niña de 10, un niño de 6. La niña a estas alturas, bueno, ya estamos por 2023, o sea, la mamá murió hace como 3 años, la niña todavía experimenta dificultades para afrontar la pérdida, pero aquí el caso es que mi amiga me dice, yo no tengo tiempo para sufrir el duelo de mi hija, yo necesito sacar adelante a mi nieta. Ok, yo la escucho, ¿verdad? No le digo gran cosa porque no es mi trabajo, soy su amiga, no su terapeuta, entonces no puedo meterme de lleno en la forma en la que ella está manejando su duelo, sería irrespetuoso y antiético de mi parte, pero lo que yo pienso es, en el momento en el que sus nietos hayan logrado terminar de transitar este camino de dolor por la pérdida de su mamá, esta señora, mi amiga, puede caer en un estado de desesperación terrible justamente porque lleva 3 años conteniendo su propio dolor. En este caso, al ser el duelo un proceso único, cada persona puede sentirlo en una intensidad diferente. En el caso de mi amiga, bueno, ella ha decidido desprenderse por completo de su dolor, pero en el momento en el que sea capaz de afrontarlo, no se sabe con qué intensidad lo va a afrontar. Es claro que todos y todas reaccionamos muy diferente frente a situaciones similares. Entonces, por ejemplo, en una casa pueden haber 5 o 6 hermanos. Frente a la pérdida del papá o la mamá, el hermano A puede reaccionar de una forma totalmente contraria a cómo reacciona el hermano B, porque lastimosamente todos estamos de acuerdo a nuestro desarrollo y a las conductas aprendidas a lo largo de nuestra historia, motivados a actuar de formas muy distintas. Durante esta etapa, esperaríamos efectivamente que los amigos y los familiares sean personas muy empáticas con la persona que está sufriendo en ese momento, que cuiden sus comentarios y actitudes, ya que muchas veces también entorpecen o retrasan el trabajo de las emociones de quien está en ese momento pasando por la situación de dolor. Esto sucede generalmente con la idea de evitar ver sufrir al otro. Entonces, de pronto llegan y dicen, bueno, pero no llore, tranquilícese, esté tranquilo, vea que ya él o ella está en un lugar mejor, etcétera, ¿verdad? Entonces los presionan para que dejen de llorar, para que empiecen a ver su vida, a hacer su vida normal, o que se olviden de lo que sucedió. Y esto muchas veces lo que deja ver es que la persona que tengo enfrente y que me está diciendo, mira, pero tranquilízate, pero ¿por qué no retomas tus cosas? ¿Por qué no volvés a la normalidad? Lo que me está diciendo es que en realidad no sabe cómo lidiar con sus propios sentimientos frente a la pérdida. Como seres humanos, y particularmente aquí, ¿verdad? A nivel de Centroamérica, no estamos acostumbrados o no sabemos un manejo adecuado de nuestras emociones. No tenemos inteligencia emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que frente al dolor no sabemos cómo reaccionar. Nuestras reacciones de consuelo en realidad remiten a ya no llore, tranquilo. O porque está llorando por eso, que no es para tanto. Invalidamos, terminamos invalidando las emociones del otro. Claramente no lo hacemos con la intención de lastimar a quien está dolido, pero al final terminamos sin ayudar.
En la tarea 3, lo que debe de hacerse es adaptarse al medio en el que el fallecido está ausente, en el que mi expareja ya no vive conmigo, en el que mis hijos se fueron de la casa y entonces lo que estoy experimentando es el síndrome del nido vacío porque ya me quedé solita en una casa en la que antes todo el tiempo habían gritos, risas e inclusive pleitos y entonces empiezo a extrañar el escuchar a mis hijos peleando. Eh, ¿Verdad? Todas estas situaciones, volvemos a lo mismo, no solo se trata de que alguien se murió, sino de lo que yo perdí y lo que eso que perdí significaba para mí. El adaptarse a esta nueva realidad va a depender mucho de la relación que tenga la persona doliente con el fallecido o con sus hijos o con su expareja o con su extrabajo. Muchas personas en este caso se resisten a desarrollar actividades que cubría el fallecido o la pareja que ya no está, porque se sienten confusas y perdidas al verse limitadas en las acciones que podían o debían hacer antes, y esto termina también confrontándolas consigo mismas. Esta tarea será difícil de superar cuanto mayor haya sido la dependencia hacia el objeto de apego. Entonces, por ejemplo, si yo toda mi vida viví con mi pareja y soy una persona de 75, 80 años y mi pareja era el hombre de la casa y era el proveedor y era el que cambiaba un bombillo y clavaba un clavo, porque así fui educada, y entonces mis labores eran simple y sencillamente las de limpiar, cocinar y atender a los hijos. En el momento en el que mi pareja muere, yo no solo tengo que cocinar y limpiar mi casa, también tengo que cambiar el bombillo y clavar el clavo y sacar la basura, ¿verdad? Y lo que le tocaba a él, ahora me toca a mí. Entonces me confronta con mi realidad, con el darme cuenta de que hay muchas cosas en mi vida que nunca hice por mí misma y empiezo a sentirme incapaz de hacerlas porque no está la persona que las hacía por mí. En esta etapa es muy común entonces que la persona se sienta sin dirección o sin rumbo y que empiece a cuestionar sus valores, sus creencias, su educación y sus experiencias vividas, entre otras cosas. Como última tarea, William Worden nos invita a recolocar emocionalmente al fallecido o a la pérdida que hayamos tenido y a continuar viviendo. Durante esta tarea lo que se pretende es que la persona encuentre un lugar adecuado para el fallecido dentro de su vida emocional, un lugar en el que se le permita recordar ese evento o a esa persona sin dolor y sin renunciar a él o ella, pero que le permita entablar, mantener y fomentar su actividad social y generar nuevas relaciones de afecto sin sentir que traiciona al ser que ama y que amará toda la vida. Como podemos observar desde el punto de vista de William Worden, la participación directa de quien está doliente es muy importante para poder superar este proceso de pérdida. ¿Por qué? Porque implica acciones de parte de nosotros y eso nos otorga responsabilidad en nuestra propia recuperación y la posibilidad de reconocer nuestras propias fortalezas al hacerlo. Tenemos que entender también que un duelo es un proceso muy complicado y que es muy doloroso, pero que con apoyo y con el correcto acompañamiento es una experiencia que podemos todos y todas superar. Tenemos que hablar de otros dos tipos de duelos también, que son muy importantes tenerlos en consideración tanto porque en algún momento podemos vivenciarlos, como también podemos verlos reflejados en el otro, en quien está cerca mío, y el conocerlos nos puede ayudar también en el apoyo que podamos darle a los demás. El primero es el duelo anticipado, que se da mucho cuando la persona tiene la posibilidad de anticiparse a la muerte de un ser querido o la propia, especialmente en los procesos naturales de vejez o alguna enfermedad que se me haya diagnosticado,
un cáncer o alguna situación así. Eso le permite al individuo comprender la pérdida como un proceso natural, o sea, es algo que va a pasar, es algo que yo no puedo evitar, y también nos ayuda a desarrollar estrategias de afrontamiento para que sea mucho menos dolorosa la pérdida. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un familiar que se está acercando ya a edades muy avanzadas y yo en lugar de negarlo y decir, no, 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 yo no voy a tocar este tema todavía, empiezo a hacer conciencia y a prepararme para ese momento, en el momento en el que llegue la muerte, no significa que me va a doler menos, pero significa que ya voy a haber caminado un poquito hacia ese escenario y ya he logrado con mi cabeza fría, con mis emociones calmas, tomar decisiones para prevenir que en ese momento en el que suceda, porque la muerte nunca avisa, pero bueno, que cuando llegue no se genere un caos a mi alrededor. ¿Cuáles son otras situaciones en las que se pueden dar duelos anticipados? Perdón, bueno, tenemos el proceso de deterioro en una relación sexoafectiva. O sea, todos nos damos cuenta, ¿verdad? Si la relación empieza a ir de más a menos, todos nos damos cuenta de que algo está pasando y entonces nos anticipamos una de dos, o a buscar ayuda para que esa situación no avance a peor, o decidimos que efectivamente no queremos más esto y entonces nos empezamos a preparar. Otra situación es el proceso de independencia de los hijos y las hijas, ¿verdad? Y los chicos van para grandes, algún día se van a ir. No nacieron para quedarse conmigo el resto de su vida hasta que yo me muera, sino que nacen y crecen para independizarse e ir a hacer su vida. Eso también genera duelos anticipados que podemos ir trabajando y preveyendo antes de que nos golpeen en la cara, como dicen. También hay procesos de jubilación o pensión, que por ejemplo yo sé, mira, me faltan tantas cuotas para pensionarme, entonces, ¿qué voy a hacer en el momento en el que ya me pensione? ¿Qué estrategias de afrontamiento tengo? Etcétera. ¿Verdad? Esos son duelos anticipados. Vemos que algo viene y entonces empezamos a prepararnos para afrontarlo de la mejor forma posible. Por otro lado, tenemos el duelo retardado o retrasado, que se le llama también como duelo inhibido o pospuesto, y se presenta en personas que en las fases iniciales no dan signos de afectación o dolor por el fallecimiento de un ser querido o la pérdida del vínculo. Y esto puede suceder por múltiples factores. Uno de ellos puede ser el tener la necesidad o sentirse en la obligación de asumir responsabilidades inmediatas, que le impiden poner atención a lo que realmente ocurre a su alrededor, como el caso que les comentaba ahora de esta amiga que su hija murió en el 2020 y bueno, ella está retrasando su proceso de duelo. Hay situaciones que la hacen sentir que ella no puede darse el espacio para vivir lo que tiene que vivir porque tiene que sostener a sus nietos. Tal vez en medio de un proceso se daría cuenta que entre el acompañamiento que hace a sus nietos y la atención que puede ponerle a su propia salud mental, debería de existir un equilibrio. Pero no está lista para entenderlo y entonces está en un duelo retardado. Habrá que esperar a ver qué sucede más adelante cuando ya ella se sienta cómoda para afrontar el dolor de la pérdida de su hija. Un último tema del que muy poco se habla, pero que es muy importante mencionar, es el tema de la culpa. Y es que cuando hablamos del duelo, poco se habla de esta. Lo cierto es que es un sentimiento natural que eventualmente podríamos llegar a experimentar, especialmente en los duelos que se derivan de una situación de suicidio. Estos duelos son extremadamente complicados. Espero que nunca tengan que pasar por algo así. Es muy complicado porque en el duelo por suicidio los sobrevivientes se hacen muchas preguntas derivadas de, y es que no lo vi, y si tal vez me lo dijo y no le puse atención, es que no fui suficiente, es que debí haber hecho, ¿verdad? Entonces,
estos sentimientos se derivan de ideas irracionales muy, muy fuertes, que incluso pueden llegar a hacernos pensar o sentir que la otra persona se suicidó por culpa de nosotros. Y lo cierto es que en los procesos de duelo por suicidio, el acompañamiento profesional sí o sí es fundamental. Ahí no hay como quite, ¿verdad? En un proceso de duelo natural, podemos transitarlo solos o con el acompañamiento de nuestros familiares, de nuestras redes de apoyo, amigos, grupos, etcétera. Podríamos considerar el pedir ayuda profesional si las situaciones están siendo muy demandantes para nosotros, pero no siempre va a suceder, pero en un duelo por suicidio, sí o sí hay que pedir ayuda profesional por las implicaciones del tipo de muerte que se dio. Otros momentos también en los que podríamos experimentar culpa es en los que hacen relación al sufrimiento no suficiente por la pérdida. Por ejemplo, puede que yo de pronto haya perdido a un animalito hace unos años, ¿verdad? Y mis sentimientos por el animalito eran de una tristeza súper profunda, al punto de que lloraba a diario, etcétera, ¿verdad? No comía y otras manifestaciones del duelo. Y tal vez unos años después pierdo, no sé, a mi mejor amiga. Y en realidad, cuando pierdo a mi mejor amiga, me quedo esperando tener manifestaciones emocionales similares o inclusive más profundas que las que tuve por la pérdida del animalito de compañía y no las tengo. Extraño, o sea, sí me duele, pero no me afecta a ese nivel. Entonces, como estoy esperando y comparando mis relaciones vinculares y esperando que la muerte de un ser humano sea mucho más impactante para mí que la muerte del animalito, ¡pum!, nace la culpa dentro de mí. Pero ¿cómo es posible? Qué pésima persona que soy. ¿Cómo no estoy experimentando grandes dolores por la muerte que acabo de vivenciar en mi vida? Ok, en este caso, volvemos a lo que hablábamos antes. Cada duelo es distinto y van muy ligados a la relación vincular que tenemos con el otro. No necesariamente es que yo no esté sufriendo por la muerte de mi mejor amiga, pero si yo viví durante, no sé, 15 o 20 años con el animalito de compañía y todas las mañanas que me iba a trabajar me despedía del animal y cuando regresaba a la casa el animal era mi única compañía y lloraba con el animal y reía y jugaba y peleaba y etcétera con el animalito, es claro que mi relación vincular con él es muchísimo más estrecha que tal vez con mi mejor amiga que, no sé, se mudó a otro país hace 10 años, ¿verdad? Y aunque mantenemos contacto telefónico, hace 10 años no la veo. Entonces es muy importante que cuando la culpa llegue a nosotros, recordemos que el hecho de que las cosas no nos afecten en la medida en la que nuestra cabeza nos dice que deberían de afectarnos, no nos hace ni mejores ni peores personas por vivenciar el duelo de una forma particular. Este sentimiento, lo que sí es importante tener claro, es que no aporta absolutamente nada a la recuperación y aceptación del proceso que vivimos, además de que no es realista. Los vínculos los establecemos con los vínculos, perdón, que establecemos con quienes nos rodean en general no siempre son iguales y por lo tanto no deberíamos sentir culpa por la forma y la intensidad en que tendemos a vivir nuestras pérdidas. Y en ese sentido, me encanta una explicación que da un colega mío. Él habla de algo que se llama anarquía relacional. Y él dice, bueno, es que no porque sea tu sangre, o no porque sea un familiar tuyo, o porque sea tu amigo, tenés que quererlo en la misma intensidad en la que querés a otros, o del todo tenés que quererlos. Y eso era algo que hace unos días hablaba con una persona y yo le decía, es que yo puedo tener un familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío o quien sea, ¿verdad? Que si me agrede, me grita, me golpea, me patea,
me insulta, me dice, no sé, que soy quién sabe qué, de ahí yo no voy a querer a esa persona, ¿verdad? Por más que sea mi familia, me está tratando terriblemente mal, porque yo voy a tener algún tipo de cariño o consideración por él o ella. ¿Qué pasa si esa persona que toda la vida me agredió se muere mañana? Tengo la obligación de experimentar una serie de sentimientos sumamente abrumadores por la pérdida de una persona que me lastimó, solo porque es mi familiar. Pues no, en realidad no, no tengo por qué. Y finalmente, si fuera la persona que más amé en la vida, tampoco estoy obligada a tener un nivel específico de malestar porque ya no está. Porque nuevamente todos experimentamos las emociones en intensidades y en variaciones muy diversas. Ahora, ¿cómo acompañamos a alguien en duelo? Y esta es tal vez la parte más complicada, porque una cosa es verla venir y otra cosa es transitarla. Y cuando transitamos un proceso de duelo, pues sí, es muy difícil, pero estamos ahí inmersos, no podemos hacer nada para no vivirla. Pero cuando somos los que acompañamos, es muy fácil que digamos, bueno, es que no es mi problema. Y yo me fui, ¿verdad? Y generalmente me fui es porque tengo muchísimo miedo de meter la pata, de no saber cómo hacer, no saber cómo decir o qué decir. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La escucha activa. Eso es fundamental, es lo más importante y es probablemente de lo que la persona en duelo se va a acordar años después. En esto no se trata, pensemos en el tema de la muerte nada más, no se trata, por ejemplo, de llegar a la vela, a la casa o al sitio en el que está el doliente y no hacer nada, así como por acto de presencia. Mira, aquí estoy para que veas que llegué. O sea, no, no se trata de eso. Se trata de ser activo en el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, llegamos y preguntamos, ¿te puedo abrazar? Dijo que sí, ok, le abrazamos. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? Escuchamos atentamente lo que el duelista quiere y puede decirnos. Apagamos el celular, por Dios. Vean, si uno está en un proceso de este tipo, lo menos que quiere es que de pronto quien está al frente suyo le diga, mira, ya vengo, porque es que me entró una llamada, no, ¿verdad? Si vamos es a estar con la persona que está sufriendo, no a llegar a meternos en el teléfono porque estoy aquí por compromiso y qué pereza, entonces me meto en el teléfono. Si vamos a hacer eso, mejor no vamos, ¿verdad? Entonces apagamos el celular, estamos ahí porque nos importa quién sufre, si no nos importa nuevamente, mejor no vamos y demostramos estar realmente presentes. ¿Por qué? Porque en medio de un proceso de muerte, normalmente quienes están ahí como dolientes, tal vez no han comido, no se han podido cambiar de ropa, no se han podido bañar, o tenían que pagar un recibo y no pudieron hacerlo, o se les quedó el perrito en la casa y no ha comido en todo el día, ¿verdad? Entonces es llegar a decir, ok, ¿qué hago? ¿Qué necesitas? Te pago el recibo, le doy de comer al perro, te traigo ropa, necesitas ir al baño, ya comiste, ¿verdad? Es ir a hacernos útiles, no ir a estorbar. Evitamos por todos los medios posibles lo que son los consejos y las críticas. El doliente no necesita que lleguemos a decirle, mira, es que vos lo que tenés que hacer es irte a dormir temprano y tomarte una tacita de té de tilo. Ok, si el doliente se lo pide y le dice, mira, necesito un consejo, cómo actúo en X o Y momento, lo damos. Pero si no, no nos metemos y no decimos, porque ese consejo puede resultarle chocante al doliente en ese momento particular. Evitamos críticas. Mira, es que, la verdad es que siempre lo alcahueteaste. Yo no sé para qué le compraste esa moto. Híjole, ¿qué tal que murió en un accidente de tránsito por la moto? La persona ya siente la suficiente cantidad de culpa porque el muchacho, la muchacha se murió en la moto. Entonces, ¿qué ganamos criticando? Echar más tierra sobre la herida, sepultar más al doliente en su dolor y no estamos aportando realmente nada.
Después, perdón, me perdí. Ok, no es el momento tampoco de lo que son cuestiones filosóficas o religiosas. Con el permiso y con todo respeto lo digo a las personas que aquí son creyentes en Dios, indiferentemente de las creencias nuestras y las de la persona doliente, en estos momentos frases como Dios escribe en renglones torcidos o Dios sabe por qué pasan las cosas, igual y ya está descansando, él o ella ya quería irse, no aportan ningún tipo de consuelo en ese momento de dolor. La persona que perdió a un ser amado en ese momento no encuentra razones que sean suficientes para justificar el dolor que está sintiendo. Entonces, este tipo de frases pueden más bien resultar muy dolorosas, pueden desatar la ira de quien está ahí frente a nosotros, pueden literalmente volverse y querer golpearnos y tal vez con todo el derecho del mundo van a querer hacerlo porque no sabemos, primero, cuál es la creencia de la otra persona y segundo, no sabemos si esa creencia se está en ese momento tambaleando o no por el enojo y el dolor que siente. Capaz si esa persona cree en Dios, pero en ese momento está furiosa con Dios. Y si lo tuviera de frente, desearía matarlo. Y llegamos y le decimos algo así, podemos empeorarlo todo. Evitar también lo que son las frases de cajón. Mi sentido pésame, lo lamento mucho, que la fuerza de Dios te acompañe. Normalmente decimos estas frases igual, porque no sabemos qué más decir. Pero lo cierto es que el doliente puede sentirlas nada más como, un compromiso. A decirme eso, mejor no me hubiera dicho nada, ¿verdad? Entonces, mejor, si no podemos decir algo distinto a eso, lo mejor sería guardar silencio y optar por ser muy útiles y activos en el acompañamiento de la persona que está sufriendo en ese momento. En un segundo momento también, días o semanas luego de la pérdida, debemos de permanecer abiertos a la escucha, ofrecer nuestro contacto físico y emocional en el nivel en que la persona doliente lo requiera y también lo acepte, porque hay personas que lo que desean es estar solas, hay otras que quieren y necesitan estar acompañadas y es muy importante dar continuidad al acompañamiento, seguir llamando, acompañando, ofreciendo nuestra escucha activa y nuestro apoyo dentro de las capacidades que nosotros y nosotras tengamos. ¿Por qué? Porque suele suceder mucho que días después de todo el mundo regresa a su vida normal y quien está en duelo experimenta una terrible sensación de soledad. Es como de, bueno, es que ya no están conmigo, ya están cansados o hartos de mí. Entonces, de ahí, ¿verdad? La experiencia para el doliente unos días después de ese primer choque, de ese novenario, es de muchísima soledad. El duelo en este sentido es único. Tenemos que recordar que no debemos generalizar las experiencias que vivimos. ¿Cuándo pedimos ayuda? ¿Y a quién se la pedimos? ¿En qué momento definitivamente es imprescindible pedir ayuda? Primero, necesitamos entender que el duelo es parte de la vida y por lo tanto no podemos patologizarlo, no es una enfermedad. Sin embargo, este proceso sí puede acabar complicándose. Entonces la persona puede quedar atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante. Esto puede ocurrirnos de muchísimas formas. Podemos ver cuadros depresivos, intensos o cronificados, conductas de huida de las emociones que el duelo nos genera a través del uso del alcohol u otras drogas. Podemos ver la reaparición en una pérdida hoy de emociones y sentimientos de un duelo que no resolvimos en el pasado porque justamente no nos dimos el espacio para sentir, para procesar, para recolocar y para continuar. Puede haber una excesiva racionalización de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Como por ejemplo esto, es que
todas las cosas tienen una razón de ser, bueno, ya no importa, ya se murió, ya qué, yo lo acepto, no me importa, etc. Pueden haber la presencia de fantasías de reunirse con el ser querido, en este caso buscando la muerte de forma pasiva o activa, y si identificamos que eso está pasando con nosotros o lo identificamos en el doliente, ahí sí es fundamental buscar ayuda de forma inmediata porque podríamos estar frente a la posibilidad de un suicidio, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, habrán otras manifestaciones a las que haya que ponerles atención. En este caso, cuando el duelo se complica, es muy importante pedirle ayuda al entorno, familia, amigos, grupos de apoyo, la iglesia, compañeros de trabajo, etc. Y si es preciso, también buscar la ayuda de una persona profesional en lo que es la salud mental. Ok, la pregunta del millón, ¿verdad? Que es como lo que todo el mundo quisiera. ¿Podemos evitar vivir un proceso de duelo? Y la respuesta es que aunque idealmente todas las personas quisiéramos no tener que pasar jamás por este tipo de experiencias, la realidad es que sí vamos en algún momento a pasar por un proceso de duelo. Lastimosamente no podemos evitarlo, especialmente porque estamos expuestos a innumerables pérdidas a lo largo de toda nuestra vida. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para afrontar algunas de ellas. Es cierto que tal vez habrán situaciones como una muerte sin aviso, ¿verdad? Una persona joven de pronto salió de su casa y tuvo un accidente y bueno, nadie se lo esperaba, pero hay cosas que sí, ¿verdad? Un proceso de enfermedad, una persona adulta mayor que ya está muy, muy mayor, ya podríamos ir pensando, un trabajo que empieza a dar señales, una relación de pareja que empieza a darnos señales, hijos que están ya, ¿verdad?, encaminándose hacia su independencia, etc. Entonces, irnos preparando para esos momentos. Para prepararnos en general ante cualquier evento de duelo, una estrategia muy útil es contar con redes de apoyo muy sólidas, familia, grupos de amigos, compañeros de trabajo, grupos de apoyo y la ayuda de profesionales en psicología, claro está, serán herramientas de gran utilidad y fortaleza en los momentos de dolor y en la muerte por ser querido o incluso la propia. Debemos ser conscientes de que la pérdida sí nos va a traer efectivamente mucho dolor, confusión, cansancio físico y emocional, y entonces preparar todo aquello que pueda facilitarnos la transición por este proceso va a ser de gran ayuda para nosotros y también para nuestros seres queridos. Es cierto que a nadie le gusta hablar de la muerte, pero frente a la realidad de que la muerte no avisa, normalmente nada más llegó, podemos tomar medidas como tener un plan funerario, tener un ahorro, tener un plan A, B y C de qué voy a hacer, cómo voy a actuar, mis papeles están o no están en orden, dónde están mis claves, qué puedo facilitarme a mí y a mi familia en caso de que algo así llegue a sucederme. Muy bien, ya con esto yo estaría terminando lo que es la exposición teórica. Agradecerles realmente a todas las personas que se unieron a hablar de este tema tan importante. Acá les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales y mi número de WhatsApp. Por favor, si gustan seguirme en redes sociales, comparto mucha información, no solo relacionada con el duelo. Me encantaría que se dieran una vueltica, que la sigan y que si en algún momento algo les gusta o les llama la atención, pues claro que comenten, que compartan. Lo importante es lograr llegar a cuanta persona se pueda, ¿verdad? Para hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental. Porque efectivamente nos preocupamos montones por nuestra salud física y si nos duele una muela salimos corriendo al dentista porque cómo vamos a permitir que la muela se quiebre y se caiga, o si nos quebramos un brazo, una pierna, pues obviamente también. Pero cuando se trata de nuestra salud mental,
Y cuando es nuestra salud mental la que se quiebra, ahí estamos, dándole largas al asunto y diciendo no después, no después, no después. Y cuando nos damos cuenta, ese después nos acarrea muchas y enormes consecuencias.